felt like 4 seasons of winter, and you'd give anything to feel the sun. Always reaching, always climbing, always second guessing the timing. But God has a plan, a purpose in this. You are His child, and don't you forget. El podcast de Milton Tello. Hola, hola, Dios te bendiga. Qué bueno que podemos estar de nuevo pudiendo escudriñar la palabra. Hay algo que está preparado para nosotros, es un tesoro que nos vamos a devorar, nos vamos a comer algo de Dios. Amén. Acuérdense que estamos viendo en el libro del Evangelio de San Lucas, capítulo 2 en adelante, del versículo 1 en adelante, la historia de Jesús desde que era niño. Fue presentado en el templo públicamente por Simeón, por la profetisa, y desde más adelante que tenemos a un Jesús bebé, niño, a un Jesús niño de 12 años que se perdió en el templo. Y hoy hemos leído 52 versículos, 51, porque el último del 52 lo vimos, y hoy todo se va a centrar en el último versículo de esta serie de Jesús en el templo, desde niño en el templo, de grande, de 12 años, en el capítulo 2 de San Lucas. Hoy vamos a leer el versículo 52 del capítulo 2. Dice de esta manera la palabra del Señor: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia con Dios y los hombres. Parece que no nos dice nada, pero wow. Jesús crecía en sabiduría. En el versículo 40, antes de que vaya al templo y se pierda, la palabra de Dios dice que deja a un Jesús en los versículos anteriores, un Jesús niño. Dicen que los padres volvieron a Nazaret, a su ciudad, el regreso a Nazaret, con todo lo que implicaba el viaje de ir a celebrar las Pascuas. Volvieron a su ciudad, estaban en su ciudad. Pero me encanta el versículo 40 porque es muy similar al último que leímos, al 52. Dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. La gracia de Dios era sobre él. El niño crecía y se fortalecía. Dígame, ¿qué es sabiduría? La podemos explicar bíblicamente, o mejor dicho, definir bíblicamente como que la sabiduría, el principio de la sabiduría, mejor dicho, es el temor de Dios. Ahora, ¿qué es la sabiduría? Salomón habla acerca específicamente de la sabiduría, y fue lo que le pidió a Dios, la dádiva que le pidió al Señor cuando se le presentó Dios. Él le pidió específicamente sabiduría para manejar un pueblo, y Dios le dio todo. O sea, qué tremendo, porque si da características de cómo Jesús crecía, me llama la atención que aparezca la palabra sabiduría. ¿Por qué la gente más adelante, cuando fue grande, le seguía? Acuérdese que la palabra de Dios dice que desde pequeño el Espíritu Santo moraba en él. O sea, lo primero que usted tiene, y yo tengo que enfocarme, es que el Espíritu Santo vive en mí. Pero esto me va a llevar a buscar sabiduría. Y vamos, como ya dijimos en el podcast anterior, vamos a entender que Jesús, siendo la palabra viva, no tenía problemas de humillarse. Ahí vamos a empezar a descubrir cuáles son las características que me van a llevar a tener un corazón enseñable, a tener un corazón que adquiera sabiduría. ¿Qué actitud van a repeler la sabiduría de Dios? Las actitudes que van a abrirme paso y permitir que Dios me bendiga con sabiduría y que mi vida pueda estar enfocada en proyectar un conocimiento de Dios, son las siguientes. Primero, Jesús
dice que la palabra, en los versículos que leímos anteriormente, que en el templo, siendo Él en su espíritu la palabra viva. Amén. Lo reitero, Él siendo palabra viva, dice que se sentó, escuchaba a los maestros de la ley y les preguntaba. Vemos gente que piensa que sabe, pero es sabia en su propia opinión, que no están dispuestos a preguntar nada, que no están dispuestos en tomar ningún consejo, porque por otro lado la palabra de Dios dice que la multitud de consejos, ahí está la sabiduría. Ahora, en la multitud de consejos yo puedo hallar la sabiduría, ¿no? Y vemos esa misma actitud en Jesús, 12 años, pero con una mentalidad correcta, con un corazón enfocado en escuchar lo de Dios y poder ser fortalecido, como dice la palabra, y poder crecer. Dice la palabra que Él crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Punto y coma. Por lo tanto, no dice por lo tanto, pero es lo que significa, la gracia estaba sobre Él. O sea que gracia también tiene que ver con crecer, fortalecerse y llenarse de sabiduría de Dios. Dijimos que, vamos a leer ahora, mejor dicho, el versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría. Qué distinto, parece que son solamente que cambian palabras y son sinónimos. De hecho, humanamente lo son, pero en el Espíritu podemos ver que hay algo distinto entre Jesús niño y después este Jesús de 12 años, preadolescente, que escuchaba a los fariseos, los maestros de la ley. En primera instancia, Jesús crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. En la segunda instancia, en el segundo versículo que aparece la palabra sabiduría, en el versículo 52, dice Jesús crecía en sabiduría. No solamente se llenaba, sino que Él crecía en esa sabiduría, le hacía crecer. Y esto es muy importante, parece algo menor, pero es nuestro trabajo poder hacer crecer la sabiduría que Dios nos da. Es nuestro trabajo poder hacer enriquecernos en lo que Dios nos dio. Para muchos enriquecerse, o sea, mejor dicho, hay distintas maneras de enriquecerse. Para muchos es leer un libro, estudiar acerca de un área determinada, poder aprender, por ejemplo, hablando del Señor, la palabra, leer materiales con respecto a temas específicos de interés que Dios nos está llamando, por ejemplo, en un ministerio particular que tengamos, nuestro ministerio predominante, poder instruirnos, ya sea a través de un libro, a través de otras personas, de una administración, de una impartición directa, pero hay maneras de trabajar sobre los dones, los ministerios, los llamados de parte de Dios. Pero en el caso de la sabiduría, tiene que ver con prestar el oído más que nada. Y Jesús, y esto me encanta porque la última cosa que menciona el versículo anterior es la sabiduría. Primero es crecer y fortalecerse, pero llega un punto de que cuando empieza la madurez se vuelve al revés. Por tener un corazón que busca la sabiduría, dice que Dios me va a añadir estatura. Estatura tiene que ver con madurez y grandeza, tiene que ver con medida. Estatura tiene que ver con avanzar en los niveles que Dios tiene para mí, crecer en alto. Estatura es alto. Estatura tiene que ver con lugares altos. Y los lugares altos son los lugares de gobierno. Amén. La sabiduría me lleva por revelación a lugares de estatura y lugares de gobierno para gobernar en el Espíritu. Y me encanta esto porque a lo último Dios deja lo más importante, la palabra. Y en gracia. Pero acá me agrega algo. En el versículo anterior, en el 40, dice, y la gracia de Dios estaba sobre él, porque el Espíritu moraba sobre Jesús niño. Pero cuando iba creciendo, dice, y él iba creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios. O sea que la gracia de Dios también crecía en él. ¿Cómo es esto?
Lo que por gracia doy, recibí por gracia doy. ¿Y qué es crecer en gracia? A ver, si crecemos en sabiduría y crecemos en estatura, Dios me habilita a niveles nuevos. Voy a estar entendiendo cuál es mi trabajo y qué es lo que debo hacer en la tierra, cuál es mi llamado. Y los niveles de responsabilidad también crecen y de compromiso, porque son paralelos, tienen el mismo grado de importancia. Pero me agrega algo, la gracia para con Dios y los hombres. O sea que Dios también me está llamando a que yo ejecute gracia con los hombres. Y esto es lo que vemos constantemente en Jesús. Cuando le van a tirar la piedra a la prostituta, no, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, gracia con los hombres. Cuando a la hora de criticar, no criticar, a la hora de hablar mal, no hablar mal, a la hora de... Y podemos poner tantos ejemplos, pero todo esto me lleva a vivir una vida de que todos puedan verme como una referencia, una vida de referencia, una vida que alguien diga que es intachable, es una referencia. Es alguien que cuando lo veo puedo ver un lugar hacia donde puede ser mi parámetro, mi medida. Para ahí hay que ir. Y Dios nos está llamando a ser como Él. Jesús nos está llamando a ser como Él en este sentido, que seamos puertas donde la gente quiera atravesarnos, donde estemos a la altura del varón perfecto, de Cristo. Así que, resumiendo todo esto, me invito a mí mismo, que podamos buscar sabiduría de parte de Dios, tener un corazón que pueda oírle a Él, amén, y poder crecer en la estatura que Dios tiene para nosotros. Eso va a traer como consecuencia que crezcamos en gracia para con Dios y para con los hombres, amén. La gracia nunca es un deseo. La gracia nunca es un anhelo. La gracia siempre son hechos. Amén. Que el Señor te bendiga. Espero que puedas compartir este mensaje con alguien. Que el Señor te bendiga. El podcast de Milton Tello.